Bienvenido a este desafío 1030 2016. Hoy empezamos una nueva serie de meditaciones que tiene como trama de fondo la parábola mal titulada El Hijo Pródigo. Yo digo mal titulada, ya que parece que el protagonismo de la historia contado por Jesús es este hijo que malgasta todos sus bienes y que regresa a casa. Yo no creo que sea así. Mientras que Jesús empieza una historia diciendo: un hombre o un padre tenía dos hijos. Y Jesús pone entonces el acento dirigiendo nuestros pensamientos sobre este hombre, este padre que tiene dos hijos. Curiosamente, en los otros evangelios, particularmente en Mateo, donde hay muchas parábolas, ellas son precedidas de estas palabras: el reino de Dios es semejante a, o el reino de los cielos es semejante a. Y después seguida de una historia, de unas imágenes contadas para que la gente pudiera entender y ver cómo es el reino de Dios, o ver cómo es la realidad que hay detrás de la cortina, podemos decir, de lo que nos separa entre Dios y nosotros, que podamos entender la relación que Dios quiere tener con nosotros y cómo es donde reina Dios, o ver cómo es la vida, las leyes, la manera de ser de uno donde Dios reina. Porque Dios quiere que conozcamos su reino eterno, es su voluntad. Quiere que descubramos cómo es Él y cómo es las relaciones que hay dentro de este reino. De cada uno de nosotros podríamos esta mañana hablar de nuestro país de origen. Aquí en Canarias hay muchos extranjeros en nuestras iglesias y probablemente les gusta de vez en cuando explicar cómo es su país. Cosas buenas, cosas malas, pero bien, están diciendo. Yo personalmente, como suizo, me encanta contar cómo es Suiza, cómo es mi país. Soy muy orgulloso de mi país, de sus montañas, de sus vacas, de sus relojes, etcétera, etcétera. Pero bien, lo más fácil es coger una imagen, una fotografía, o más bien ahora mismo pues unos vídeos, y poner música y poner todas estas cosas y la gente se da cuenta mejor cómo es. Pero entendemos bien que en el tiempo de Jesús no había ni video, ni apenas unos dibujos, y tampoco había fotografías, y entonces Jesús tenía que contar historias para explicar estas realidades del reino de Dios. Porque Dios, el reino de Dios ahora es espiritual, y describirlo para nosotros, que vivimos en un mundo visible y material, es muy complicado de explicar una cosa espiritual. Entonces Jesús va a emplear imágenes que se asemejan mucho a la realidad espiritual de las cosas. Así que Jesús emplea historias que pueden realmente enseñarnos, si empezamos a imaginar, a preguntarnos, ¿cómo es el reino de Dios? Y por eso que Jesús va a hablar de un sembrador que sale a sembrar, o a una red cuyos pescadores están sacando peces y los ponen de un lado u otro, de un pastor que pierde una oveja y que deja las 99 de un lado, a un rey que hace una fiesta para su hijo que va a tener boda, a una mujer, una novia probablemente, que pierde una pieza de moneda, a un samaritano bueno, cosa curiosa en la época para ellos, que Jesús hablará de un buen samaritano, un grano de mostaza también, o la levadura que hay en el pan. Todas estas historias que cuenta Jesús son fascinantes, pero son imágenes, son vídeos, entre comillas, que nos enseñan cómo es el reino de Dios. Y en esta ocasión nos pararemos a meditar sobre esta historia del hijo pródigo, o más bien, lo repito, sobre el padre que tenía dos hijos. Porque en el fondo de la cuestión está ahí. Este padre, ¿cómo es? No son los hijos que son muy interesantes, sino este padre y su reacción con ello. Y espero que al final más de uno podrá decir: ahora sé un poco más cómo es el reino de Dios y me da ganas de hacer parte de él. Ojalá fuera nuestra reacción al final de esta semana. Si hay una cosa que me hubiera gustado, es estar a los pies del Señor Jesús en los años 30, ahí, en Judea, poder escucharlo. Digo eso porque ¿saben? Oír de su propia boca contar las palabras
tiene que ser fascinante. Estaréis conscientes de que es diferente leer un texto escrito por alguien que oír a alguien decirlo él mismo. Por ejemplo, a veces ponemos gente a leer la Biblia en la iglesia y es tan monótono que uno no entiende nada de lo que ha dicho y su mente ya se va por otro lado. Mientras que cuando una abuela cuenta una historia a sus nietos y lo pone un énfasis tan grande, ¿verdad? Esta misma historia, contada o leída, puede ser muy diferente. ¿Estáis de acuerdo? Pues imagínense Jesús contando estas historias, nos enseñaría mucho más sobre el contenido de la historia con su tono de voz, con su expresión de cara y con su énfasis en las cosas. Podríamos entender y comprender mucho mejor lo que significa la parábola. Hay gente que hablan de manera que todo el mundo les escucha, ¿estáis de acuerdo? Tienen una elocuencia, un gancho formidable, pero si tuviera que escribir sus palabras, prácticamente no tendría nada que escribir, porque no tienen contenido. Por lo contrario, hay gente que no saben expresarse, son aburridos, su tono de voz es plano, sin expresión, sin pasión. Y sin embargo, podríamos escribir libros sobre lo que dicen. Y Pablo dice que no era muy elocuente en público, pero cuando leemos sus textos es extraordinario. Ahora con el Señor Jesús, yo pienso que él tenía las dos cosas. Primero, la profundidad de la palabra del Señor no son para discutir, son absolutas y nunca terminaremos de descubrir más profundidad en sus palabras, son extraordinarias. Pero podemos añadir a eso su tono de voz, su manera de decir las cosas, su expresión de cara y también lo que procure en la gente que le escuche. Hay un pasaje en Juan, por ejemplo, capítulo 7, versículos 32 y 45, donde unos alguaciles van a prender a Jesús, a arrestarlo, pero se paran a escucharle y vuelven hacia los fariseos que les habían mandado y dicen, ¿y por qué no los habéis arrestado? Y dice, la contestación de ellos es muy significativa, dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y hablaban naturalmente tanto del contenido como la pasión, la forma de hablar del Señor Jesús. Estoy convencido. Y me pregunto eso cuando leo las palabras. Y esta concretamente del hijo pródigo o del padre que tenía dos hijos es muy explícita. Yo creo que Jesús, cuando pronunció estas palabras, solo su tono de voz nos hizo comprender y entender lo que quería decir realmente en este momento. Y si hubiéramos podido estar en este momento, realmente podríamos contar mucho más cosas que lo que estamos contando. Y si bien ya hemos escrito, contado y recontado esta historia 1000 veces en nuestra vida, y seguramente durante toda la historia de los hombres es la parábola más contada y más explicada, y sin embargo siempre descubrimos cosas nuevas. Pero vea la cara de los oyentes, por ejemplo, sus reacciones. Y en este caso se dirige a los fariseos que le criticaban. ¿Recordáis la historia? Al principio del capítulo encontramos eso, un grupo de personas que están criticando a Jesús porque se junta con la gente sencilla, con la gente de mala vida, y está en medio de ellos. Y entonces la gente, los publicanos, están criticando. Y entonces se vuelca hacia ellos y les dice, ¿saben ustedes? Un padre tenía 2 hijos. ¡Wow! Eso es una revolución para los que le escuchaban. De repente todo el mundo sabe que se refiere a Dios cuando habla de padre, pero nunca podían entender que Dios tenía dos hijos y uno era así y el otro era así. Y eso no lo podían entender y eso les ha chocado seguramente en gran manera en este momento, porque para ellos el padre solo tenía una clase de hijos, sus hijos y punto. Pero aquí Jesús está destacando que hay 2 hijos, uno es de una manera y la otra del otro, y los 2 son hijos suyos. Y según la manera de decir esto, según el tono empleado por Jesús, hubiéramos discernido mucho sobre este hombre que tenía 2 hijos. Podríamos decir si era un hombre bueno o un hombre malo, o si los hijos de este hombre eran unos mal educados o bien educados. Imagínense un poquito este hijo menor que viene a su padre y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. La manera de decir esto, ¡wow! Eso nos enseñará mucho. No sabemos exactamente cómo lo dijo. Si lo dijo de manera sencilla, reverente, delante de su padre, o si lo dijo como estos hijos mal educados, ninis de nuestra época, que casi insultan a los padres, y etcétera, etcétera. Podríamos hacer un ejercicio de imaginación. De todas maneras,
No sé lo que les dicen estos dos versículos, pero a mí no me puedo imaginar otra cosa que Jesús cuando habla de este hombre. Se refiere naturalmente a su padre, al padre que él tiene, y no va a hablar mal de su padre, obviamente, y lo va a hacer con ternura y hablará de alguien que es esencialmente bueno, que trató de educar a sus hijos lo mejor que podía, como cualquier padre, supongo, con sus defectos y virtudes. Y ahí justamente nos enseña a un padre que tiene dos hijos, pero aparentemente uno le sale mal la jugada, ¿no? Les ha educado a los dos de la misma manera, les ha enseñado las mismas cosas, les ha dicho lo mismo, ha dado su amor sobre cada uno de los dos, y lo vemos a través de esta historia, de la misma manera. Y sin embargo, uno va a ir por un lado y el otro va a ir por el otro, y sin embargo, al final de la historia vemos que la tortilla se da la vuelta, y justamente el que pensábamos que era bueno, pues no es tan bueno, y el que pensábamos que era muy malo, no es tan malo al final. En fin, un padre tenía dos hijos. Y en este momento que el hijo menor le pide la herencia, la pregunta que se habrá hecho el padre, ¿no? O que nos hubiéramos hecho nosotros todos, y probablemente quizás nos ha pasado en nuestras vidas con nuestros hijos, quién sabe. ¿Qué hago? ¿Le detengo? ¿Le doy una buena zurrada para que entienda su locura? En el nombre de Dios le voy a disciplinar, ¿no? Como nos dice a veces algunos pasajes de la Biblia. O pensando, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los otros padres de mí? Y los hermanos de la iglesia. Fíjate si además este padre era pastor, pues les aseguro que es terrible, ¿no? Las críticas que a veces los pastores recibimos sobre nuestros propios hijos. Seguro que me van a hablar de los hijos de Eli, ¿no? El famoso Eli que había maltratado o que había mal enseñado a sus hijos, el pobre que recibió una buena... que recibió una buena crítica en la Biblia, ¿verdad? Bueno, me queda un hijo en casa, lo habrá podido decir el padre. Por lo menos él es un ejemplo de sumisión, de disciplina. No he fallado por completo. Menos mal que Jesús tomó este ejemplo donde hay dos hijos diferentes también. Por lo menos podemos decir que incluso en las mejores familias, ¿saben? No hay hijos idénticos. Los hijos son todos diferentes y no se puede tratar a los hijos de la misma manera. Imagínense, por ejemplo, un padre que hubiera tenido dos hijos pródigos. Y Jesús hubiera tomado el ejemplo de un padre que tiene dos hijos pródigos. Sería terrible, ¿verdad? O hubiera tomado el ejemplo de su vecino que tiene dos hijos extraordinarios que se quedan en casa, que van a la iglesia todos los domingos y que cumplen ahí como los vecinos de los Simpsons, conocéis, de los Flanders, ¿no? Fieles cumplidores de la iglesia. Imagínense por un momento los comentarios en el patio de la iglesia. ¡Wow! Jesús resumió la situación y situó a estos dos tipos de hijos en la misma familia, para que entendamos bien que el problema no proviene exactamente de ahí, de la mala educación, de la educación. ¿Por qué? Porque los hijos son libres y todos tienen que tomar una decisión en sus vidas. Y el resultado es completamente diferente de la misma educación, el resultado es completamente diferente del uno hacia el otro. Porque la educación, ¿sabes?, es la ciencia más incierta que hay en el mundo. Yo he conocido pastores extraordinarios que han tenido hijos que han dado la vuelta y se han vuelto totalmente locos. Y hay otros pastores que tienen hijos extraordinarios, otros siguen el ministerio de sus padres, otros hacen otras cosas. En fin, hay de todo. Podemos decir que en la misma familia muchas veces ocurre que uno es así y el otro va por otro lado, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Pues nada, porque el hombre es absolutamente libre en sus decisiones finales después. En su carta a los Efesios vemos como Pablo nos enseña de cómo podemos hacer un balance entre la disciplina y el no provocar a ira. Y es todo un aprendizaje para nosotros, pero a pesar de haberlo hecho bien, también se nos puede girar las cosas de una manera totalmente contraria a lo que desearíamos. Y este padre pues nos pone en esta situación. Y Dios es un Dios perfecto, extraordinario, y sin embargo sus hijos en el mundo, sus criaturas, el hombre ha pecado, se ha desviado, y algunos son terribles, otros aparentemente
somos extraordinarios porque vamos a la iglesia y somos creyentes y seguimos a Cristo, y sin embargo, vemos que al final de la historia, a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿verdad? Conclusión, bueno, ya hemos destacado varias cosas, pero la principal es esta, ¿saben? El reino de Dios es semejante a un padre. Es la primera realidad que los fariseos, criticones, al igual que todos nosotros, debemos de entender. Dios es padre, y padre de dos hijos, de hijos buenos que se quedan en casa y de hijos aparentemente malos que se van por ahí. Y son hijos, y Dios tiene que esperar que vuelvan. Dios, de los dos va a quedar uno, el otro se va a ir. ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿Eres de los que se quedan o los que se van? Eso no importa demasiado. Lo que importa es que Dios es un padre. Es un padre que te espera y un padre que quiere que tú vuelvas a casa. Un padre que te ama. El verdadero padre que todos tenemos. En fin, que Dios les bendiga y mañana seguimos.